Daniel Sancho, el español de 29 años, es acusado por las autoridades de Tailandia por el asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan, al sur de ese país. Todavía este macabro caso que le ha dado la vuelta al mundo sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo descuartizó? Y luego lo repartió en diferentes zonas, los trozos del cadáver. Pues bien, a esta hora en Redma Noticias nos atiende el doctor Luis Romero Santos, quien es un referente del derecho penal en España, ejerce como abogado penalista desde hace más de 30 años y es distinguido en varios casos importantes de la reciente historia judicial española. Bienvenido, doctor Luis Romero. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Vale aclarar que el doctor Luis Romero es el representante legal en España de la firma colombiana que defiende los derechos de la familia del cirujano Edwin Arrieta, Miguel González Sánchez y abogados asociados. Entonces, doctor, quisiéramos preguntar en este momento cuál es hoy el panorama de la defensa de la familia de Arrieta, al tener como dato principal que Daniel Sancho, hijo también del reconocido actor Rodolfo Sancho, se ha declarado culpable de haber matado al ciudadano colombiano en Tailandia. Bueno, me alegra que usted precise que efectivamente yo colaboro, ¿no?, con Miguel González Sánchez, abogados asociados de Bogotá, Colombia, que son los abogados de la familia Arrieta. Lo digo porque, claro, muchas veces, ¿no?, como usted bien sabe, pues la prensa, los periodistas, la televisión, por resumir, en vez de poner abogado colaborador, ¿no?, Miguel González Sánchez y asociado, pues en vez de hacer eso, ponen abogado Edwin Arrieta, abogado familia Arrieta. Entonces, claro, precisamente ayer mi colega, el doctor Miguel González, pues me dijo que se había reunido con la familia y que, bueno, pues la familia quería hacer una pausa en lo que son las comunicaciones, ¿no?, con los medios. Es decir, que no se hiciera referencia, ¿no?, a su familia, a referencias personales, tanto al difunto doctor Arrieta Arteaga como a ellos mismos, a su familia, ¿no? Y que, bueno, lo hablásemos, digamos, en las cuestiones procesales, en este caso, ilegales, ¿no?, jurídicas, en general. Entonces, bueno, hoy mismo yo he aparecido en varios medios en España, sobre todo televisiones, que me preguntan sobre este caso y lo he tenido que precisar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, claro, la familia del doctor Arrieta no me ha contratado a mí, sino a nuestros colegas de la capital, ¿no?, de Colombia. Doctor Luis, en medio de su experticia, usted que también es docente, que puede expresar a veces la minucia de lo que significa el derecho penal, como una de las personas que conoce el caso del doctor Arrieta, y hablando con sus pares aquí en Colombia, ¿qué contemplan pedirle allí ante la justicia tailandesa frente al caso de Daniel Sánchez? La pena de muerte, la cadena perpetua, ¿qué estaría buscando en medio de hacer justicia de este macabro hecho? Bueno, en primer lugar, les quiero dar mi pésame a la familia del doctor Arrieta Arteaga, a su hermana, a sus padres, a sus familiares más cercanos, ¿no?, igual que a todos sus amigos y amigas, ¿no?, todas las personas que lo rodeaban, ¿no?, por este desgraciado hecho que, desde luego, aunque no tenga ya solución, no podamos devolverle la vida al doctor, al menos sí que se haga justicia, ¿no?, y que el culpable pague. Mire, el miércoles pasado me pasaba mi colega, el doctor don Miguel González Sánchez, me pasaba, pues bueno, un comunicado que yo leí en los medios españoles, y ahí, respecto a lo que usted me pregunta, pues la familia deseaba que hubiera un juicio que fuese rápido. En segundo lugar, que iba a acatar, ¿no?, la sentencia condenatoria que dictara el Tribunal de Tailandia tras el juicio, fuera cual fuera el fallo de la misma, es decir, fuera cual fuera la condena. Por lo que yo he oído y han dicho las familias, bueno, por su confesión católica, pues no son partidarios que se aplique la pena de muerte y prefieren que sea la cadena perpetua, ¿no? Aunque bueno, de aquí al juicio queda tiempo y lo tendrían que concretar, ¿no?, y precisar. Y bueno, pues por último ellos ven que con todas las pruebas, ¿no?, que está aportando la policía, los indicios probatorios, pues que bueno, está más que clara la culpabilidad del señor Sancho. Entonces, aunque desde el principio se ha hablado con cierta confusión por la policía
y los juzgados, los tribunales de Tailandia, que el juicio podría ser en septiembre, ya hace unos días ya concretó el fiscal encargado de caso que sería a final de año, en diciembre. Yo creo, por todos los trámites que hay que finalizar y sobre todo el reunir más pruebas, aunque está muy clara, ¿no?, la culpabilidad del señor Sancho, sobre todo porque ha confesado su crimen horrendo, yo creo que el juicio incluso puede celebrarse entrado ya el año 2024. Es decir, que este año no va a avanzar tan rápido como se esperaría por parte de la familia, sino que en medio de la investigación, en medio del cruce de información entre Tailandia, España y Colombia, podría dilatarse y conocerse cuál sería finalmente la pena que le esperaría a Daniel Sancho. La pena que recoge el Código Penal en Tailandia para un asesinato premeditado es la condena a muerte, ¿no?, la pena de muerte. Si bien es verdad que, como ha confesado, si mantiene esa confesión en el juicio y también, bueno, por ser ciudadano extranjero, lo normal, la costumbre en Tailandia es que si se solicita, una vez que haya una sentencia firme, pues la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua se suele conceder. De hecho, en la práctica, aunque haya muchas condenas a muerte, muchas penas de muerte, pues prácticamente no se ejecuta ninguna. De hecho, la última creo que fue hace ya por lo menos 5 o 6 años en Tailandia. Hoy este caso que le ha dado la vuelta al mundo y la prensa española ha estado muy buscando información en esta investigación que usted tiene en sus manos. ¿Cuáles podrían ser los móviles del crimen del doctor Arrieta en territorio tailandés? Se habla incluso que él tenía información que le molestaba, que Daniel Sancho le molestaba a él que se pudiera dar a conocer a luz pública y que vinculara a su familia. Bueno, mire, todo eso que ha dicho Daniel Sancho respecto a ello, todavía no ha aportado ninguna prueba o lo ha demostrado. Son todo declaraciones de una persona, bueno, pues que ha confesado cometer ese asesinato premeditado y el descuartizamiento del cuerpo, ¿no?, del doctor Arrieta, y que además desde el principio ha mentido. ¿Por qué? Porque al principio, pues quizás por miedo y porque algunos allegados del doctor Arrieta desde Colombia le estaban preguntando dónde estaba, él decía que no lo sabía y alguno le pidió que por favor lo denunciara. Él fue a la comisaría a denunciar la desaparición, con lo cual, claro, él no dijo, no, mire, que lo he matado y lo he descuartizado y está en tal sitio. Entonces, ahí ya mintió cuando dijo, denunció a la policía su desaparición. Claro, ya la policía, por lo visto, llegaron rumores, ¿no?, que estaban apareciendo pues partes de un cadáver que habían encontrado y, desde luego, otros familiares habían llamado diciendo que había desaparecido, no sabía nada de doctor Arrieta. Entonces la policía actuó muy inteligente y rápidamente en Tailandia y entonces pues decidieron detenerlo porque visionaron cámaras entrando en el apartamento el doctor y el señor Sancho, pero claro, saliendo poco después pues solamente el señor Sancho. Localizaron también cámaras en ese supermercado donde compra las armas del crimen, los 2 cuchillos, la sierra, los guantes, bolsas de plástico, etcétera. Y también hablaron con la señora, pues, que le alquiló un kayak, que ella no quería dejárselo porque de noche era un peligro, pero bueno, él puso la excusa que quería contemplar la isla Koh Samui desde lejos, ¿no?, y que quería verla, bueno, y le llegó a pagar $1.000, ¿no?, que al parecer eran del doctor Arrieta, porque encontró 9.000 y parece ser que llevaba $10.000. Bueno, por una serie de cuestiones, cuando ya es interrogado por la policía, él confiesa, decide confesar. Y ahí, bueno, primero dice que ha muerto hubo un forcejeo, se dio un golpe en la cabeza, en el lavabo y murió. Después dijo en otra ocasión que fue en la bañera, pero ya posteriormente, ya en su 4ª o 5ª versión, le dijo a la policía que además que lo había apuñalado. Y además le preguntó a la policía que qué había hecho con el cadáver, cómo lo había descuartizado y dibujó un cuerpo humano donde señaló pues los 17 partes en que lo había seccionado. En fin, aparte de las cámaras que grabaron, aparte de esa grabación del supermercado y muchos testigos que declararon, como la señora del kayak, bueno, lo más importante aquí es que él reconoció el crimen y, en segundo lugar, acompañó a la policía reconstruyendo los hechos, tanto en ese apartamento, habitación de hotel, como también en los lugares
donde había pues tirado las bolsas, ¿no?, con los restos del cadáver del señor Arrieta. Entonces, con las distintas versiones que hay, lo importante que es, porque aquí en España, como usted sabe, muchos periodistas, muchos medios, pues están comentando detalles como que si el jefe de la policía, Big Joe, pues que se había confundido en qué cárcel estaba, que si a lo mejor se había equivocado en un detalle, que si la camiseta donde estaba pues las señales, ¿no?, la abertura donde a la altura del corazón pues le había clavado, ¿no?, el cuchillo, etcétera, y como que hay alguna duda o alguna equivocación en la rueda de prensa que se dio, pero yo hoy lo he dicho, ¿no?, en la televisión, digo, señores, que los árboles no le impidan a ustedes ver el bosque. O sea, vamos a ver, lo importante que se ha cometido un macabro crimen, que hay un autor confeso y se tienen todo tipo de indicios probatorios y de pruebas de todo tipo. Las grabaciones, el ticket de la compra y además, por supuesto, muy importante, eso se descubrió este lunes, la información, un informe médico forense donde se determina que el señor Arrieta murió degollado, es decir, cuando le cortaban el cuello todavía estando vivo. Eso lo que quiere decir que aparte de la premeditación que hay y planificación del crimen, también se da el ensañamiento y la alevosía, es decir, ensañamiento porque se infligió un mal innecesario a la víctima y por otra parte la alevosía que aseguraba la indefensión del cirujano y además pues impedía todo tipo de defensa del mismo. Es más, el señor Sancho podía haber salvado la vida del doctor. ¿Por qué? Porque como no había muerto con ese golpe, aunque estuviera inconsciente, que no lo sabemos, pero aún respiraba, pues al estar con vida, si hubiera parado su acción criminal, Daniel Sancho, y hubiera llamado a los servicios médicos de urgencia, quizás le pudiera haber salvado la vida. Pero lejos de ello, decidió el señor Sancho continuar con su acción criminal y, bueno, pues cortarle el cuello y después pues proceder a descuartizarlo. Es decir, es un crimen horrendo. En este crimen horrendo que usted nos acaba de reconstruir rápidamente, porque ha sido un caso macabro y que, como lo decimos desde el principio, le ha dado literalmente la vuelta al mundo, al parecer que está consciente este ciudadano español y al querer anunciar que colabora en todo lo que pueda con la justicia, ¿qué se puede esperar por parte de la disposición judicial y que el juez presente esos cargos contra él en Tailandia? Es decir, ¿usted cree que la justicia tailandesa seguirá por la pena máxima o podrá, luego de haber confesado y luego de demostrar que quiere colaborar con la justicia, eso lo beneficiará, si se le puede llamar así, en medio de su proceso judicial? Pues mire, le respondo. El fiscal, lógicamente, está ya siguiendo una instrucción, investigación, ¿no?, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, pero en Tailandia el fiscal, una vez que le ha aportado todo el expediente, el atestado policial, con todas las indagaciones, la policía formula en su día una calificación penal, es decir, concreta qué tipo de delito se ha cometido. Entendemos que lógicamente se va a mantener asesinato premeditado y según el Código Penal de Tailandia pues conlleva la pena de muerte. Ahora bien, el fiscal no solicita esa pena, sino que solicita al tribunal, que en su día va a enjuiciar al señor Sancho, el tribunal provincial, que aplique la pena correspondiente. Y entonces, pues claro, la ley penal de Tailandia pues contempla precisamente la pena de muerte. Aunque ya digo, en su momento, y una vez que haya una sentencia firme, si no se presentan recursos, si se presentan estos, pues cuando se dicte ya la sentencia definitiva y firme, pues entonces podrá la defensa solicitar esa conmutación. Doctor, según el testimonio de Daniel, Sancho vivía una situación angustiosa, lo que él dijo en una primera declaración, pareciera que hubiera hecho de manera tranquila ante los medios locales en Tailandia y que se sentía un rehén débil. Hoy se puede señalar que todo estuvo planificado, como usted nos lo ha expuesto, y también afirma que Edwin estaba obsesionado con él y que quería que fuera su novio. Pero ¿usted considera en medio de este proceso de investigación que se podría dilatar por varios meses, incluso pensando en 2024, que habría más personas implicadas en este homicidio? Pues mire, en primer lugar, la policía ha dicho que no se ha encontrado ningún indicio y menos pruebas que indiquen que pudieran participar otras personas. O sea, en el apartamento, un apartohotel, solamente estaba el doctor Arrieta Arteaga
y don Daniel Sancho. Segundo, en cuanto a esas noticias o rumores que han salido, que podría haber algunas amenazas en el móvil, algún mensaje enviado por el doctor Arrieta, nada de eso se ha encontrado según la policía. Y es más, es que se preocupó el autor confeso del crimen, el señor Sancho, se confesó ante la policía que se preocupó de hacer desaparecer, aparte de las armas del crimen, las sierras, los cuchillos, etcétera, pues también el móvil del doctor Arrieta. Entonces, si él creía que podía ahí encontrar una defensa, una justificación por cualquier tipo de amenaza, coacción, etcétera, como él ha dicho, entonces, ¿por qué tiró el móvil? Porque tendría miedo a que se supiera la verdad. Segundo, él borró todos los mensajes y casi todo el contenido de su móvil, que según la policía tailandesa dicen que a lo mejor en 3 semanas aproximadamente pues podrían recuperarlo. No lo sabemos, eso es un deseo, pero no sabemos si a la práctica se hará. Yo lo que quiero concluir es que después del informe médico forense, las conclusiones dadas a conocer el lunes de que el doctor Arrieta murió degollado, ¿no? Y no por ese golpe en la cabeza, por las pruebas de ADN que demostraron que en esa habitación de Park Hotel pues solamente estuvieron el doctor Arrieta y el señor Sancho, pues si a eso le unimos la confesión, todas las grabaciones que hay, pruebas testificales y ese informe pericial, yo creo que poco queda ya por practicar, independientemente, por supuesto, del derecho del abogado de la defensa de solicitar, pues bueno, las diligencias de prueba o informes periciales que crea oportuno. En la argumentación jurídica, pensando un poco en la defensa de Sancho, ¿existe la posibilidad que él sea regresado a España, que recobre su libertad, o en esos acuerdos que puedan existir, acuerdos judiciales entre Tailandia y España, este ciudadano pueda ser enviado a un centro de reclusión en España y no se enfrente a la justicia en Tailandia? ¿Eso existe en la baraja de posibilidades? Pues mire, muy buena pregunta. Existe un acuerdo, año 87, si no recuerdo mal, entre España y Tailandia para el cumplimiento de las penas en el país de origen de, en este caso, pues el condenado. Entonces, en ese convenio lo que se contempla es, en primer lugar, que haya una sentencia firme, es decir, que no haya ya recursos pendientes. Segundo, que hayan transcurrido al menos 8 años de cumplimiento de pena privativa de libertad, de cárcel, en Tailandia, o en su caso en España si es al contrario, pero bueno, en este caso en Tailandia. Y tercero, que a partir de esos 8 años se solicitará por la defensa, los representantes del condenado, en este caso el señor Sancho. Bien, a partir de ahí unos trámites burocráticos. El problema que nos podemos encontrar es que si se conmuta, como es lo que seguramente va a ocurrir, la pena de muerte por la cadena perpetua, es decir, estar en la cárcel de por vida, toda la vida, pues significa que en España no existe la pena de cadena perpetua, aunque hay una que se parece, pero solamente en parte, que se denomina la prisión permanente revisable. No es una cadena perpetua, claro, es una pena, digamos, como más alta, pero es para determinados crímenes, asesinatos, pero donde se da una circunstancia, como por ejemplo que las víctimas sean menores de 16 años, que sean incapaces, que haya un delito de violación, que haya un doble asesinato, que ese asesinato se, en este caso, pues perpetre, ¿no?, con delito de terrorismo, etcétera, que en este caso no se dan. Entonces, si hubiera ese acuerdo por parte del Ministerio de Justicia tailandés con el de España, bueno, lo que habría que determinar es qué pena va a aplicar. Entonces, entiendo que en España este delito pues está penado entre 15 y 25 años. Se impondría seguramente la pena máxima de 25 años, porque también se daría el delito de profanación del cadáver, incluso superaría esa. Una vez que viniese aquí, supongamos dentro de 10, a los 10 años, ¿no?, de dictarse en este caso la sentencia, pues seguramente se le podrían aplicar beneficios penitenciarios. Pero bueno, esos son, digamos, unas elucubraciones ya a futuro. Lo importante, como usted antes decía, es que, bueno, la fecha de celebración del juicio, aunque la última que ha barajado el fiscal tailandés pues sería para final del año 2023, yo creo, a no ser que se dé muchísima prisa en todos los trámites, pues que seguramente se va a celebrar ya entrado el año 2024. Y por último, doctor, ¿qué se puede decir frente a los restos mortales del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta? ¿Se tiene alguna información
quizás de que puedan ser repatriados para darle cristiana sepultura en territorio colombiano, que sería el anhelo por parte de la familia del colombiano. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, mire, yo hoy he oído una noticia entre ayer y hoy como que al parecer decía la policía que pronto se iban a repatriar los restos mortales de Doctor Arrieta. A mí me ha extrañado, ¿por qué? Porque yo sé, por supuesto, y conozco y entiendo a la familia, ¿no?, que quiere cuanto antes pues darle cristiana sepultura, ¿no?, a su pariente, ¿no?, difunto. Pero claro, más importante es, y ellos lo dijeron ya en su día, que estén a disposición de las autoridades policiales, judiciales, fiscales, esos restos mortales de Doctor Arrieta, máxima cuando ahora la policía, de los 17 partes en que fue dividido el cuerpo del doctor, pues se han encontrado solamente 8 y quedan 9. Entonces están buscando el resto del cuerpo del doctor Arrieta y sobre todo le están dando mucha importancia al torso, porque como dijo Daniel Sancho, que le dio una puñalada a la altura del corazón y se ha encontrado esa camiseta pues con esa hendidura, ¿no?, donde al parecer pues clavó el cuchillo Daniel Sancho. Entonces yo, en mi opinión, ¿no?, como abogado penalista, ¿no?, que llevo y he llevado muchos casos de asesinatos, homicidios, etcétera, la mayoría como acusación, pues entiendo que lo más prudente sería no devolver todavía los restos mortales a Colombia para su entierro y que se esperase un poco, al menos para ver si se encuentra alguna parte más, ¿no?, del cadáver del señor Arrieta, de modo que los médicos forenses, pues bueno, tengan a su disposición, ¿no?, esas partes del cadáver para poder realizar pues ya el informe forense más completamente, más completo que en la actualidad. Pues ahí están las declaraciones del doctor Luis Romero Santos, quien es un referente del derecho penal en España y es el representante legal en territorio español de la firma colombiana que representa al doctor Edwin Arrieta, que en este macabro caso, luego de ser asesinado, haber sido degollado y después descuartizado en Tailandia por el señor Daniel Sancho, que enfrenta la justicia tailandesa. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Muchas gracias, y si me permite, don Michael, le quería decir de nuevo, como transmitir un mensaje a la familia del doctor Arrieta Arteaga, a su hermana Darling, a sus padres, a sus familiares más cercanos, trasladarles mis condolencias, mi más sentido pésame, y también decirles que yo sé que ellos están un poco molestos porque está el caso todo el día en la prensa, pero sí les voy a decir, y es el doctor don Miguel González Sánchez quien con muy buen criterio, ¿no?, pues está tratando este tema con ellos, pero yo, vamos, sin meterme en las competencias de mi colega, ¿no?, González Sánchez, quería decirle a ellos que es muy importante en España que este tema está en todas las televisiones a diario, en todas partes, y hay, por desgracia, muchos periodistas y muchos medios que están intentando blanquear la imagen del señor Sancho, olvidando el crimen tan horrendo que ha cometido, porque, bueno, pues es hijo de una familia conocida, porque es joven, porque es deportista, etcétera. Es como que están intentando buscar cualquier justificación, como esas amenazas que hemos dicho de las que no hay pruebas, algún mensaje, algo muy raro. Incluso estaban hoy diciendo que si el señor Big Joke, el jefe policial que dirige la investigación, pues que si se había equivocado diciendo que había cambiado de cárcel y al final no era verdad, pues que si miento en eso, que a lo mejor habría confesado el señor Sancho pues por algún tipo de coacciones, de lo cual no hay prueba alguna, porque su abogado entonces, libremente elegido, pues ya lo habría denunciado, o incluso se hubiera hecho sugerible. En fin, quiero decir que en general, lo digo yo porque a mí no es solamente por la colaboración con el doctor González Sánchez, ¿no?, en Bogotá, sino también desde mucho antes de entrar nosotros en contacto, ya me llamaban los medios, bueno, por mi especialidad también en penal internacional y por la relación con los medios. Le digo que yo, que estoy casi todos los días, y lo puedo hacer porque en agosto los abogados penalistas, pues bueno, tenemos vacaciones, no del todo, pero sí casi, por eso pues tengo más tiempo libre para comparecer ante los medios. Yo le digo que hace falta una presencia aquí en España, una comunicación y una portavocía permanente. Yo sé que le han dicho a mi colega, la familia del doctor Arrieta, que por ahora preferían pausar un poco esa respuesta a los medios, pero los que están en contra de que se averigüe la verdad, o los que quieren confundir o librar al señor Sancho de la máxima pena y traérselo cuanto antes en España,
yo entiendo que se le debe dar la respuesta, y usted lo sabe como profesional, ante todos los medios de comunicación. Es claro que el señor Daniel Sancho, que él mismo lo confesó, es el asesino y este crimen macabro del doctor Arrieta, allí en territorio tailandés. Gracias por estar aquí, doctor Ruiz, en Redman Noticias.